Medía aproximadamente 110 centímetros de largo por 70 de ancho y altura, y era el símbolo viviente de la presencia divina en medio de su pueblo. La riqueza de detalles que Dios transmitió a Moisés reflejaba profundamente la importancia trascendental del arca en toda la historia bíblica. Las instrucciones divinas eran precisas y reveladoras, incluyendo la creación de un propiciatorio de oro puro, sobre el cual descansaban dos querubines majestuosos, sus alas extendidas encontrándose en el centro como guardianes eternos. Estos querubines, esculpidos con una precisión casi sobrehumana, no solamente adornaban la estructura sagrada, sino que representaban la custodia celestial ante el mismo trono de Dios. La Biblia nos revela algo profundamente conmovedor. Entre esos querubines, Dios hablaba directamente con Moisés, simbolizando una comunicación inmediata y sin intermediarios con lo divino. ¿Alguna vez has sentido que existe un lugar dentro de tu alma donde Dios aguarda para comunicarse contigo en la intimidad más pura? Más allá de su estructura externa, el arca poseía un significado tan profundo que tocaba las mismas fibras del alma humana. En su interior reposaban las tablas de la ley, representando la alianza eterna entre Dios e Israel. La vara de Aarón, que floreció milagrosamente, simbolizando la elección divina del sacerdocio, y una vasija del maná, recordatorio perpetuo de la provisión divina durante aquella travesía transformadora por el desierto del Sinaí. Cada uno de estos tesoros contenía un significado especial que narraba la historia del pueblo elegido. La madera de acacia, resistente y duradera, revestida completamente de oro puro, no era una simple elección estética, sino que llevaba un simbolismo tan hondo que atravesaba el tiempo. La acacia, árbol común en el desierto del Sinaí, representaba la humanidad con toda su fragilidad y limitaciones, mientras que el oro incorruptible simbolizaba la eternidad y la pureza absoluta de Dios. El arca era así una fusión extraordinaria entre lo humano y lo divino, reflejando la alianza más íntima entre Dios y su pueblo, una dualidad que resultaba central para comprender el papel sagrado del arca en la vida religiosa de los israelitas. Comparte en los comentarios una afirmación que comience con «Yo reconozco que», para que podamos escuchar cómo el arca de la alianza ha dejado huella en tu propio camino espiritual. Que te aborrecen. Estas palabras resonaban con la confianza profunda del pueblo en la orientación divina a través del arca. Cuando la nube de Dios se elevaba del tabernáculo, el arca avanzaba mostrando al pueblo el camino a seguir, reafirmando constantemente que Dios marchaba siempre al frente, liderando cada paso de su nación elegida. En cada aquí está un texto narrativo en español de España. La reconciliación entre Dios y el hombre constituye un tema central en toda la teología bíblica, y el propiciatorio se erige como el punto sagrado donde esta reunión ocurría. Allí, sobre el propiciatorio y entre los dos querubines que custodian el arca del testimonio, Dios pronunciaba sus palabras eternas a Moisés. Este versículo del Éxodo revela la profunda importancia del propiciatorio como el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, donde la misericordia de Dios se manifestaba de manera tangible y transformadora. La especificidad de las instrucciones divinas sobre cada aspecto del arca no dejaba margen alguno para improvisaciones o interpretaciones personales. Cada detalle, desde los anillos de oro para los varales de transporte hasta el formato preciso de los querubines, poseía un propósito claro y simbólico profundamente cargado de significado. ¿Te has preguntado por qué Dios exigía tanta precisión en cada aspecto de esta construcción sagrada? La presencia del arca en el tabernáculo y posteriormente en el templo
constituía un recordatorio constante y vivo de la santidad absoluta de Dios y de la necesidad ineludible de obediencia a sus leyes eternas. Aquella precisión en las instrucciones subrayaba la seriedad con que los israelitas debían tratar todo lo sagrado, entendiendo que cada aspecto reflejaba la voluntad divina. Cuando los israelitas iniciaron su travesía épica por el desierto, el Arca de la Alianza asumió un papel crucial como guía y protectora constante de la nación elegida. El arca marchaba al frente del pueblo durante aquellas jornadas transformadoras de 3 días, siendo la presencia tangible de Dios quien guiaba los pasos de los israelitas. Era un poderoso recordatorio de su liderazgo inquebrantable y de su protección eterna. Cuando el arca se levantaba para partir, Moisés pronunciaba palabras de invocación que atravesaban los corazones. «Levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los acampamentos». El arca se establecía en el centro, recordando a los israelitas que Dios habitaba en medio de ellos, listo para guiarlos y protegerlos en cada momento de fragilidad. Durante los traslados, los levitas portaban reverentemente aquel precioso artefacto, conscientes del honor y la responsabilidad que su tarea representaba. Los momentos en que el arca se levantaba eran marcados por un ritual solemnísimo, donde Moisés pronunciaba invocaciones profundas, pidiendo protección divina y victoria sobre los enemigos que acechaban. Este ritual no solo fortalecía la fe del pueblo, sino que subrayaba la importancia del arca como símbolo viviente del poder y la presencia divina. Cuando reposaba en el campamento, Moisés decía: «Vuelve, Señor, a los muchos millares de Israel», manteniendo aquella comunión íntima y continua entre Dios y su pueblo durante toda la jornada por el desierto. ¿Qué pasaría si en este momento reconocieras que Dios desea guiar cada uno de tus pasos con esa misma precisión y amor? El Arca de la Alianza demostró su poder sobrenatural durante la terrible rebelión de Coré, Datán y Abirón, uno de los episodios más dramáticos documentados en las Escrituras. Coré, hijo de Izar de la tribu de Leví, era un líder influyente y respetado entre los levitas, quien juntamente con Datán y Abirón, hijos de Eliab de la tribu de Rubén, iniciaron una revuelta cuestionando la autoridad que Dios había conferido a Moisés y a Aarón. Los rebeldes afirmaban que toda la congregación era santa y que Moisés y Aarón se estaban exaltando indebidamente sobre el pueblo. Levantándose con soberbia, Coré, Datán y Abirón, acompañados por 250 hombres influyentes y de renombre, desafiaron abiertamente la autoridad establecida por Dios. Argumentaban que como toda la congregación era santa, Moisés y Aarón no tenían derecho alguno a colocarse por encima de los demás. Al escuchar estas acusaciones reverberando entre el campamento, Moisés se postró con el rostro en tierra, invocando a Dios para que revelara a quién había elegido. Propuso un enfrentamiento donde Coré y sus seguidores traerían incensarios con fuego e incienso ante el Señor, permitiendo que Dios manifestara quién era verdaderamente santo y digno de acercarse a Él. Mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará acercarse a Él, proclamó Moisés con autoridad divina. Al día siguiente, Coré, Datán, Abirón y todos sus seguidores comparecieron solemnemente ante el tabernáculo con sus incensarios. Dios entonces ordenó a Moisés y a Aarón que se apartaran de la congregación, pues estaba a punto de consumir a los rebeldes con su juicio. Moisés intercedió compasivamente, pidiendo que Dios no castigara a toda la comunidad por los pecados de unos pocos. Dios instruyó a Moisés para que advirtiera al pueblo que se alejara de las tiendas de los rebeldes.
Entonces Moisés proclamó proféticamente: «Si estos hombres mueren de muerte natural, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo extraordinario y la tierra abre su boca y los traga a ellos con todo lo que poseen, descendiendo vivos al abismo, entonces sabréis que estos hombres han despreciado al Señor». Apenas Moisés concluyó su pronunciamiento, la tierra se abrió violentamente, tragando a Coré, Datán, Abirón y a todos sus seguidores, junto con sus familias y posesiones, en un acto de juicio divino tan severo como irrevocable. Expresa en los comentarios una verdad personal, iniciando con: «Yo descubro que», para compartir cómo el juicio divino te invita a reflexionar sobre la importancia de honrar la autoridad que Dios establece en nuestras vidas. Aguardo la próxima parte del texto em português do Brasil. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Aqui está o texto narrativo em espanhol de Espanha. El pueblo, ao presenciar aquela escena de terror indescriptible, huyó gritando desesperadamente, temiendo ser también tragado por la tierra que se abría bajo sus pies. Además de este castigo, un fuego salió de la presencia del Señor, consumiendo abrasadoramente a los 250 hombres que habían osado ofrecer incienso en rebelión. Este evento trágico y demoledor reforzó profundamente la santidad absoluta de Dios y la seriedad de su autoridad divina, subrayando la necesidad imperiosa de obedecer sus órdenes sin cuestionamiento. Para eliminar cualquier duda que permaneciera en los corazones del pueblo, Dios ordenó que cada tribu trajera una vara con el nombre de su líder inscrito, y la vara de Aarón, representando la tribu de Leví, florecería como señal incontestable de la elección divina. En la mañana siguiente, la vara de Aarón no solo floreció milagrosamente, sino que también brotó almendras maduras, un prodigio tan claro e innegable que disipó toda vacilación. Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón por la casa de Leví había brotado, producido flores y dado almendras maduras. Este milagro extraordinario no solo confirmó la elección de Aarón y sus descendientes como sacerdotes ante Dios, sino que también sirvió como recordatorio eternamente grabado de la autoridad divina y su intervención sobrenatural. ¿No crees que es tiempo de reconocer que Dios sigue trabajando milagros en nuestras vidas hoy? La vara de Aarón fue colocada reverentemente en el arca de la alianza junto con las tablas de la ley y el vaso del maná, convirtiéndose en un símbolo permanente e inmutable de la elección y la aprobación de Dios para todas las generaciones futuras. Este evento reforzó un mensaje inequívoco: la lideranza establecida por Dios no debería jamás ser cuestionada, y la obediencia a su voluntad soberana era absolutamente crucial para el bienestar integral del pueblo. Y así, la jornada del Arca de la Alianza por el desierto continuó revelando incesantemente la presencia y el liderazgo transformador de Dios, preparando el camino para eventos futuros de magnitud incomparable. Cuando finalmente llegaron a las márgenes del río Jordán, los israelitas enfrentaron un nuevo desafío que pararía sus corazones: cruzar las aguas caudalosas en dirección a la tierra prometida. Dios ordenó a Josué que llevara el arca de la alianza al frente del pueblo, demostrando una vez más su presencia inquebrantable y su liderazgo absoluto. El Señor dijo a Josué: «Hoy comenzaré a exaltarte ante todo Israel, para que entiendan que como estuve contigo en Moisés, así estaré contigo». Cuando los sacerdotes que portaban el arca avanzaron hacia el río Jordán y sus pies tocaron las aguas, sucedió un milagro comparable al Mar Rojo. El río, que normalmente desbordaba durante la época de cosecha, se dividió milagrosamente.
Las aguas que venían de arriba se detuvieron formando una muralla colosal, mientras que las que descendían hacia el mar muerto fueron completamente cortadas. Y así que los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en la orilla del agua, porque el Jordán rebosaba sobre todos sus bordes todos los días de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon y se levantaron en un montón. Este milagro extraordinario recordaba al pueblo el poder absoluto de Dios, idéntico al que manifestara en el Mar Rojo generaciones atrás. El pueblo de Israel atravesó el río en tierra completamente seca mientras los sacerdotes permanecían en el medio del Jordán, sosteniendo firmemente el arca de la alianza. La presencia del arca en el centro del río era un símbolo devastadoramente poderoso de la presencia de Dios que no solo guiaba, sino que también protegía a su pueblo en los momentos más críticos y peligrosos. Este evento fortaleció inmensamente la fe de los israelitas y consolidó la lideranza de Josué, mostrando inequívocamente que Dios estaba con él, así como lo había estado con Moisés. ¿Cuántas veces has experimentado que Dios te guía a través de tus propias aguas, creando caminos donde parecía que solo había obstáculos infranqueables? Después de que todos hubieron atravesado, Dios instruyó a Josué que eligiera 12 hombres, uno de cada tribu, para recoger 12 piedras del medio del Jordán, del lugar exacto donde los sacerdotes estaban parados. Estas piedras se convertirían en un memorial eterno para las futuras generaciones, recordándoles perpetuamente del milagro que Dios realizó al secar las aguas del Jordán. Y estas piedras serán para siempre por memorial a los hijos de Israel. Este acto de recordación era absolutamente fundamental para mantener viva la memoria de los hechos poderosos de Dios y transmitir la fe de generación en generación sin que se perdiera. Después que los 12 hombres recogieron las piedras y las llevaron al campamento, los sacerdotes, aún cargando el arca, salieron del Jordán. Así que sus pies tocaron la orilla opuesta. Las aguas volvieron milagrosamente a su lugar, llenando nuevamente el río y restaurando su curso natural. Este evento prodigioso reforzó la certeza absoluta de que Dios estaba guiando a su pueblo y que la travesía del Jordán era una señal clara e indubitable de que estaban próximos a poseer la tierra prometida. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. La travesía del Jordán fue mucho más que una simple travesía de un río. Fue un momento sagrado de renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Las 12 piedras extraídas del Jordán sirvieron como un testimonio eterno de la fidelidad inquebrantable de Dios. Este evento también marcó el inicio de la conquista de Canaán, la tierra que Dios había prometido solemnemente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El arca de la alianza, como símbolo viviente de la presencia divina, continuaba siendo el corazón de la vida religiosa y espiritual de los israelitas. Después de la travesía del río Jordán, el próximo desafío que enfrentaron los israelitas era conquistar la fortificada ciudad de Jericó, donde el arca de la alianza desempeñaría un papel central y sorprendente en esta campaña. Dios ordenó a Josué con instrucciones específicas. El Señor dijo a Josué: «Mira, he entregado en tu mano a Jericó, su rey y sus hombres de guerra». Este evento marcó uno de los momentos más dramáticos de la entrada de los israelitas en la tierra prometida de promesa. Dios ordenó que los guerreros marcharan alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días, con el arca de la alianza siendo portada solemnemente por los sacerdotes. 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero debían marchar delante del arca, tocando continuamente sus instrumentos en procesión sagrada.
7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Este ritual extraordinario y aparentemente extraño constituía una prueba profunda de fe y obediencia absoluta para los israelitas, invitándolos a confiar completamente en la promesa de Dios. Escribe en los comentarios una intención que empiece con «Yo decido», para compartir cómo el testimonio de fe de los israelitas te inspira a tomar decisiones valientes en tu propia travesía espiritual. El pueblo, al presenciar aquella escena de terror indescriptible, huyó gritando desesperadamente, temiendo ser también tragado por la tierra que se abría bajo sus pies. Además de este castigo, un fuego salió de la presencia del Señor, consumiendo abrasadoramente a los 250 hombres que habían osado ofrecer incienso en rebelión. Este evento trágico y demoledor reforzó profundamente la santidad absoluta de Dios y la seriedad de su autoridad divina, subrayando la necesidad imperiosa de obedecer sus órdenes sin cuestionamiento. Para eliminar cualquier duda que permaneciera en los corazones del pueblo, Dios ordenó que cada tribu trajera una vara con el nombre de su líder inscrito, y la vara de Aarón, representando la tribu de Leví, florecería como señal incontestable de la elección divina. En la mañana siguiente, la vara de Aarón no solo floreció milagrosamente, sino que también brotó almendras maduras, un prodigio tan claro e innegable que disipó toda vacilación. Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón por la casa de Leví había brotado, producido flores y dado almendras maduras. Este milagro extraordinario no solo confirmó la elección de Aarón y sus descendientes como sacerdotes ante Dios, sino que también sirvió como recordatorio eternamente grabado de la autoridad divina y su intervención sobrenatural. ¿No crees que es tiempo de reconocer que Dios sigue trabajando milagros en nuestras vidas hoy? La vara de Aarón fue colocada reverentemente en el arca de la alianza junto con las tablas de la ley y el vaso del maná, convirtiéndose en un símbolo permanente e inmutable de la elección y la aprobación de Dios para todas las generaciones futuras. Este evento reforzó un mensaje inequívoco. La lideranza establecida por Dios no debería jamás ser cuestionada, y la obediencia a su voluntad soberana era absolutamente crucial para el bienestar integral del pueblo. Y así, la jornada del Arca de la Alianza por el desierto continuó revelando incesantemente la presencia y el liderazgo transformador de Dios, preparando el camino para eventos futuros de magnitud incomparable. Cuando finalmente llegaron a las márgenes del río Jordán, los israelitas enfrentaron un nuevo desafío que pararía sus corazones: cruzar las aguas caudalosas en dirección a la tierra prometida. Dios ordenó a Josué que llevara el arca de la alianza al frente del pueblo, demostrando una vez más su presencia inquebrantable y su liderazgo absoluto. El Señor dijo a Josué: «Hoy comenzaré a exaltarte ante todo Israel, para que entiendan que como estuve contigo en Moisés, así estaré contigo». Cuando los sacerdotes que portaban el arca avanzaron hacia el río Jordán y sus pies tocaron las aguas, sucedió un milagro comparable al Mar Rojo. El río, que normalmente desbordaba durante la época de cosecha, se dividió milagrosamente. Las aguas que venían de arriba se detuvieron formando una muralla colosal, mientras que las que descendían hacia el Mar Muerto fueron completamente cortadas. Y así que los sacerdotes que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en la orilla del agua, porque el Jordán rebosaba sobre todos sus bordes todos los días de la siega,
Las aguas que venían de arriba se pararon y se levantaron en un montón. Este milagro extraordinario recordaba al pueblo el poder absoluto de Dios, idéntico al que manifestara en el Mar Rojo generaciones atrás. El pueblo de Israel atravesó el río en tierra completamente seca, mientras los sacerdotes permanecían en el medio del Jordán, sosteniendo firmemente el arca de la alianza. La presencia del arca en el centro del río era un símbolo devastadoramente poderoso de la presencia de Dios, que no solo guiaba, sino que también protegía a su pueblo en los momentos más críticos y peligrosos. Este evento fortaleció inmensamente la fe de los israelitas y consolidó la lideranza de Josué, mostrando inequívocamente que Dios estaba con él, así como lo había estado con Moisés. ¿Cuántas veces has experimentado que Dios te guía a través de tus propias aguas, creando caminos donde parecía que solo había obstáculos infranqueables? Después de que todos hubieron atravesado, Dios instruyó a Josué que eligiera 12 hombres, uno de cada tribu, para recoger 12 piedras del medio del Jordán, del lugar exacto donde los sacerdotes estaban parados. Estas piedras se convertirían en un memorial eterno para las futuras generaciones, recordándoles perpetuamente del milagro que Dios realizó al secar las aguas del Jordán. Y estas piedras serán para siempre por memorial a los hijos de Israel. Este acto de recordación era absolutamente fundamental para mantener viva la memoria de los hechos poderosos de Dios y transmitir la fe de generación en generación sin que se perdiera. Después que los 12 hombres recogieron las piedras y las llevaron al campamento, los sacerdotes, aún cargando el arca, salieron del Jordán. Así que sus pies tocaron la orilla opuesta. Las aguas volvieron milagrosamente a su lugar, llenando nuevamente el río y restaurando su curso natural. Este evento prodigioso reforzó la certeza absoluta de que Dios estaba guiando a su pueblo y que la travesía del Jordán era una señal clara e indubitable de que estaban próximos a poseer la tierra prometida. Y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. La travesía del Jordán fue mucho más que una simple travesía de un río. Fue un momento sagrado de renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Las 12 piedras extraídas del Jordán sirvieron como un testimonio eterno de la fidelidad inquebrantable de Dios. Este evento también marcó el inicio de la conquista de Canaán, la tierra que Dios había prometido solemnemente a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. El Arca de la Alianza, como símbolo viviente de la presencia divina, continuaba siendo el corazón de la vida religiosa y espiritual de los israelitas. Después de la travesía del río Jordán, el próximo desafío que enfrentaron los israelitas era conquistar la fortificada ciudad de Jericó, donde el Arca de la Alianza desempeñaría un papel central y sorprendente en esta campaña. Dios ordenó a Josué con instrucciones específicas. El Señor dijo a Josué: «Mira, he entregado en tu mano a Jericó, su rey y sus hombres de guerra». Este evento marcó uno de los momentos más dramáticos de la entrada de los israelitas en la tierra prometida de promesa. Dios ordenó que los guerreros marcharan alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días, con el Arca de la Alianza siendo portada solemnemente por los sacerdotes. 7 sacerdotes con trompetas de cuerno de carnero debían marchar delante del arca, tocando continuamente sus instrumentos en procesión sagrada. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día rodearéis la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Este ritual extraordinario y aparentemente extraño constituía una prueba profunda de fe y obediencia absoluta para los israelitas, invitándolos a confiar completamente en la promesa de Dios.
Escribe en los comentarios una intención que empiece con "Yo decido", para compartir cómo el testimonio de fe de los israelitas te inspira a tomar decisiones valientes en tu propia travesía espiritual. El arca se convirtió en un símbolo sublime de unificación espiritual y de la presencia continua de Dios con su pueblo elegido, transformando fundamentalmente la vida religiosa de Israel. Este evento monumental también preparó el camino para la construcción del templo, la obra maestra que sería realizada posteriormente por su hijo Salomón como legado espiritual. La centralización del arca en Jerusalén transformó la ciudad en el corazón religioso y espiritual de Israel, convirtiéndola en un lugar sagrado donde Dios sería adorado y su presencia celebrada continuamente por todas las generaciones futuras. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió gloriosamente al trono e inició la construcción monumental del templo en Jerusalén, un proyecto extraordinario que su padre había concebido y planificado meticulosamente durante años. Este templo sería la morada permanente y eterna del Arca de la Alianza, consolidando definitivamente a Jerusalén como el centro espiritual indiscutible de Israel. Salomón empleó los mejores materiales disponibles y convocó a los artesanos más habilidosos para construir un lugar verdaderamente digno de la presencia sagrada de Dios. La consagración del templo fue un evento grandioso, solemne y majestuoso que marcó un hito en la historia religiosa de Israel. Salomón convocó a toda la congregación de Israel para presenciar el momento trascendental de la colocación del Arca de la Alianza en el lugar santísimo, la parte más sagrada y protegida del templo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Los sacerdotes y levitas transportaron reverentemente el arca y cuando fue colocada en su lugar designado, la gloria del Señor llenó el templo de una manera tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer en pie para continuar su ministerio. Y sucedió que cuando salieron los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no podían permanecer en pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. ¿Quién serías tú si experimentaras esa presencia tangible de la gloria de Dios llenando completamente tu vida espiritual? En el lugar santísimo, el arca fue colocada bajo las alas majestuosas de los querubines que formaban parte de la estructura arquitectónica del templo. Estos querubines gigantescos esculpidos exquisitamente en oro puro estaban con sus alas extendidas cuidadosamente, cubriendo protectoramente el arca. Esta representación visual simbolizaba la protección divina absoluta y la santidad inviolable del espacio sagrado donde Dios se manifestaba de manera especial y única. Y los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Durante la ceremonia de dedicación del templo, Salomón ofreció sacrificios abundantes y elevó una oración profunda al Señor, destacando la importancia trascendental del arca como símbolo eterno de la alianza entre Dios e Israel. Pidió reverentemente a Dios que escuchara las oraciones del pueblo cuando dirigieran sus rostros hacia el templo con sinceridad. Reconoció humildemente que ni siquiera los Zeus podían contener la grandeza infinita de Dios, mucho menos el templo que él había construido con sus propias manos. Pero, ¿es verdad que Dios habitaría en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. La presencia del arca en el templo reforzó poderosamente la centralidad de la adoración a Dios en la vida cotidiana de los israelitas. El templo se convirtió en el lugar sagrado donde el pueblo se reunía solemnemente para adorar,
ofrecer sacrificios y buscar el rostro de Dios con sinceridad de corazón. El arca, situada en el lugar santísimo, servía como un recordatorio eternamente vivo de la alianza de Dios con Israel y de la importancia crucial de vivir de acuerdo con sus leyes y mandamientos divinos. Este nuevo centro de adoración unificó profundamente al pueblo y solidificó la identidad espiritual de Israel para las generaciones venideras. El desaparecimiento del Arca de la Alianza constituye uno de los mayores misterios de toda la historia bíblica, una cuestión que ha intrigado a estudiosos durante siglos. La última mención concreta del arca en la Biblia se encuentra en Segunda de Crónicas, durante el reinado del rey Josías, cuando él ordenó que el arca fuera devuelta al templo después de un largo período de negligencia. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y estaban consagrados al Señor: «Poned el arca santa en la casa que Salomón, hijo de David, rey de Israel, edificó». Tras este evento documentado, el arca desaparece misteriosamente de las Escrituras y no existen registros claros sobre su destino final o paradero. Diversas teorías y tradiciones han surgido a lo largo de los siglos sobre el destino intrigante del arca sagrada. Una de las teorías más populares es que el arca fue escondida estratégicamente por el profeta Jeremías antes de la destrucción devastadora del templo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. La tradición judía sugiere que Jeremías la escondió en una caverna en el monte Nebo para protegerla de la profanación y el pillaje de los invasores babilonios. Otra tradición mencionada en los escritos apócrifos relata que el arca fue trasladada a Etiopía, donde permanecería guardada sagrado en la iglesia de Santa María de Sión en Axum, esperando quizás el día de su revelación. Independientemente del paradero físico y concreto del arca, su significado espiritual ha permanecido poderoso e inquebrantable a través de los siglos. El arca era el símbolo viviente de la alianza entre Dios e Israel, representando la presencia divina tangible en medio de su pueblo elegido. Incluso tras su desaparecimiento misterioso, el arca continuó siendo recordada y reverenciada profundamente como un símbolo eterno de fe y esperanza en el corazón de los creyentes. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones se reunirán en ella por amor del nombre del Señor, ni andarán más tras la obstinación de su corazón malvado. El desaparecimiento del arca también puede interpretarse como una transición significativa en la historia espiritual de Israel. Sin el arca como un punto físico de adoración, el enfoque se desplazó gradualmente hacia la presencia de Dios en medio del pueblo de manera más profundamente espiritual y menos dependiente de objetos físicos tangibles. Este desarrollo espiritual preparó el camino extraordinario para el Nuevo Testamento, donde la presencia de Dios sería manifestada plenamente y de manera personal a través de Jesucristo, el Verbo encarnado. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Nuevo Testamento hace referencias significativas al Arca de la Alianza, particularmente en la carta a los Hebreos, donde el autor discute profundamente el significado del templo y los rituales judaicos a la luz del sacrificio redentor de Cristo. Detrás del segundo velo estaba el tabernáculo llamado el Lugar Santísimo, teniendo un altar de oro para el incienso y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Este pasaje destaca la importancia trascendental del arca en toda la historia de la redención y su cumplimiento espiritual en Cristo, quien se convirtió en el mediador de una nueva y eterna alianza entre Dios y la humanidad.
Escribe en los comentarios una declaración que comience con «Yo acepto que», para compartir cómo el viaje del arca a través de la historia te enseña a reconocer la presencia constante de Dios en tu propia vida espiritual. El significado espiritual del Arca de la Alianza trasciende completamente su desaparición física, permaneciendo como un símbolo extraordinariamente poderoso de la fidelidad inquebrantable y la presencia eterna de Dios. El arca continúa recordando a los creyentes que Dios está constantemente con ellos, guiándolos con amor paternal y protegiéndolos incluso en las situaciones más difíciles y oscuras de la existencia humana. Este símbolo imperecedero de esperanza y fe sigue inspirando y fortaleciendo profundamente a los fieles, apuntando siempre hacia la presencia continua de Dios en la historia de la humanidad y en nuestros propios corazones. Comparte en los comentarios tu luz interior con «Yo ilumino», para que todos sepamos cómo la fe en la presencia constante de Dios ilumina tu camino y bendice tu vida.